Buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Alguien dijo que la base de la conducta humana es vivir por fuera lo que somos por dentro. Una joven llamada Marisa, en su necesidad de aumentar sus ingresos, decide cambiar de empleo. En este nuevo empleo, como encargada del departamento de contabilidad de una empresa pequeña, su jefe le pide que haga cosas ilegales. Entre estas cosas ilegales están maquillar estados financieros, ocultar información al fisco, reportar mal las horas de sus empleados con el fin de pagarles menos, entre otras cosas. Ante esta petición y por no perder su empleo, Marisa accede a hacer estas cosas, olvidando los principios en los cuales fue instruida y doctrinada. Ante situaciones como esta, los seres humanos tendemos a olvidar las cosas que debemos recordar y a recordar las cosas que debemos olvidar. Por eso es que somos testigos de personas que viven de espalda a los principios que conocen y que les fueron enseñados y a los principios en los cuales fueron doctrinados. Por eso vemos personas que mienten, que difaman, que no pagan sus impuestos, entre otras cosas. En la iglesia primitiva también se vio la necesidad de que se les recordara ciertos principios que habían olvidado. Por eso el hermano Pablo manda a su hijo en la fe Tito a la iglesia de Creta para que les recordara una serie de principios que deben regir la vida de todo cristiano. La Biblia nos manda a que debemos recordar los principios de salvación. Pero pensando en estos principios, nos preguntamos, ¿cuáles son esos principios que debemos recordar? ¿Qué cosas debemos recordar? El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la carta a Tito, nos da una serie de principios que como creyente no debemos recordar. Para que estos principios rijan en la vida del cristiano y engrandezcan sobre todo el nombre de Cristo. Quiero que vayan conmigo al capítulo 3, como ya mencioné, de la carta a Tito, en su verso 1. Y dice de la siguiente manera: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo introduce el capítulo 3 con la palabra recordar. Es decir, hacer recordar, fijar en la memoria una serie de principios que vamos a estar detallando más adelante. Estos principios, el primer principio que Pablo quiere que la iglesia de Creta no olvide, que fije en la memoria, que no se le olvide, es su conducta ética y moral frente a la sociedad. Por ejemplo, él comienza y le dice que se sujeten a los gobernantes. Cuando habla de sujetar, dice que deben estar dispuestos a someterse a las órdenes de los superiores. A los gobernantes, es decir, a los que nos dirigen nuestro país, a nuestros presidentes, a las autoridades y a las autoridades. Que obedezcan. Esto es, cuando habla de obedecer, habla en un sentido de redundar, porque si yo me someto, obedezco, y si obedezco, me someto. Que estén dispuestos a toda buena obra. Me llama la atención el significado de la palabra dispuesto, porque según el significado, dispuesto es estar preparado. O sea, la palabra nos manda
que como cristiano yo debo estar preparada. Dicen por ahí que la experiencia no se improvisa. Estar preparada a hacer toda buena obra, todo trabajo bueno. Que si yo veo una necesidad, yo tenga la actitud rápido de actuar de conformidad con las buenas obras. Continúa diciendo el verso 2, que a nadie difamen. Es decir, como cristianos no debemos acusar falsamente a nadie, no debemos maldecir. Y cuando se habla a nadie, no es que a las autoridades sí, pero a mi hermano no, o mi hermano no, y a las autoridades sí. Es a nadie. Cuando se habla de que a nadie, es que a nadie. A que no seamos pendencieros, sino amables. Cuando hablan de pendenciero, a que no seamos, es que estemos dispuestos a la paz. Que nosotros mediemos paz donde quiera que nos encontremos. Y que seamos amables, misericordiosos. Que mostremos toda mansedumbre para con todos los hombres. Cuando hablamos de mansedumbre es que seamos dulces, humildes, amables con todos los hombres. Y cuando dice con todos los hombres, que debemos de practicar estas características, no es que al que yo entienda que me hace un bien, sí, pero con el hermanito o con el que está barriendo la calle no, y el que anda bien montado sí. No es que seamos selectivos para ser amables, sino con todos los hombres, porque muchas veces vemos personas que son amables, pero son amables con quien ellos quieren. Con unas personas sí, con otras personas no. Con unas personas que ellos entienden que le merecen respeto sí, pero con otras no. O somos amables o obedecemos a de quien nosotros somos subalternos, es decir, a nuestros jefes, sí, pero los que están debajo de nosotros, no. No, la Biblia dice, con todo, o sea, con el que está sobre nosotros en un rango de autoridad, pero también con el que está debajo de nosotros. Porque estas características son las que como cristianos debemos demostrar al mundo para que el nombre de Cristo sea engrandecido. El apóstol Pablo continúa en el versículo 3 explicando otro principio, otras características que el cristiano no debe olvidar. ¿Qué no debemos olvidar? En el versículo 3, la triste manera en la que actuábamos cuando Cristo nos rescató. Dice la palabra, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, nosotros, antes de conocer a Cristo, nuestra condición era igual o peor que los que hoy no sirven a Cristo. Éramos insensatos, necios, éramos rebeldes, no nos sometíamos a nadie. Por eso hoy la Biblia nos manda de que si hoy servimos a Cristo, hoy debemos someternos. Éramos extraviados, íbamos en contra de la verdad, esclavos de concupiscencias, o sea, esclavos de pasiones. También dice que éramos esclavos de deleites diversos, de un sinnúmero de cosas que deleitaban nuestra carne, pero que entristecían el Espíritu Santo que hoy habita en nosotros. Vivíamos en malicias, en envidias, nos odiábamos, nosotros éramos causa de que otros nos odien por nuestra conducta, pero también nosotros odiábamos a otros. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 4, ya vamos con dos cosas que debemos recordar. Recordar nuestra conducta ética que debe regir la vida de todo cristiano.
y debemos recordar nuestra condición anterior, antes de ser cristiano. Pero también debemos recordar la manera en que Dios nos salvó. ¿Por qué debemos recordar la manera en que Dios nos salvó? Porque Dios nos salvó, dice aquí en el versículo 4, que por cuanto Dios manifestó su bondad de Dios nuestro Salvador y su amor. O sea, porque Dios nos salvó por su bondad y por su amor. Nosotros no éramos merecedores. No, Dios nos miró con misericordia, desde el cielo tuvo misericordia, nos miró con amor, y pensó en nosotros, en cosas buenas, y nos rescató por amor y por su bondad, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ese sacrificio que Cristo hizo de entregar a su Hijo único en la cruz del Calvario por amor a nosotros, cuando nosotros no lo merecíamos. Dice, y manifestó su bondad, la dio a conocer. Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, nosotros no hicimos nada bueno, porque como acabamos de leer anteriormente, nosotros no teníamos nada bueno. Éramos aborrecibles, éramos rebeldes, éramos extraviados, andábamos de espalda a los principios bíblicos, y Dios tuvo amor, Dios tuvo misericordia. Dios envió a su Hijo Jesucristo, nos salvó. Y nos salvó por gracia, no por obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Cuando Dios nos lavó de esa pudredumbre de pecado, nos regeneró. Cuando nos regenera, significa que nos comenzó algo que ya existía, comenzó a existir de nuevo. Por eso, vemos muchísimas personas que dicen, después de que se convierte, que tienen dos fechas de cumpleaños. Una, su fecha cronológica cuando nacieron, y otra, cuando nacieron para Cristo. Porque ese día Cristo los regeneró, los comenzó a hacer de nuevo. Comenzó a existir de nuevo. Ya ellos existían, pero en ese momento fueron regenerados y comenzaron a existir nuevamente. Dice, y por la renovación en el Espíritu. Dios los renovó, nos rehizo. Ya somos mejores, porque ya lo que antes hacíamos, no lo hacíamos. Ya antes vivíamos extraviados, ya hoy andamos en el camino correcto, en el camino de salvación. Ya antes éramos difamadores, pero ya hoy somos amables y somos mansos. Antes éramos rebeldes, pero ya hoy somos obedientes, porque Cristo, con su misericordia y por su amor, operó este milagro de salvación en nosotros y nos renovó y nos hizo nuevo, nos hizo nueva criatura, y hoy somos mejores que antes. El cuarto principio que el apóstol Pablo quiere que recordemos es el resultado de nuestra salvación. Somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Somos salvos, en el versículo 7 dice, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hoy somos salvos por gracia y somos salvos para heredar una esperanza de vida eterna. Somos herederos, tenemos el derecho legal de estar, de esa esperanza, de vivir eternamente. Tenemos el derecho legal porque Cristo, por su misericordia, nos amó. Porque Cristo envió a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros y nos salvó y nos hizo heredero de esa esperanza de vida eterna en el reino de los cielos.
Por eso es que hoy nosotros, por eso es que el apóstol Pablo nos manda a que debemos vivir de una forma que engrandezca el nombre de Dios y que practiquemos esos principios de conducta y que vivamos en este mundo de una manera diferente como anda el mundo, y que hagamos y que estemos dispuestos a toda buena obra. Y para que estemos, no para que nosotros obtengamos salvación a través de esas buenas obras, no, sino porque somos salvos y somos herederos, porque pertenecemos al reino de los cielos, es que debemos estar dispuestos a toda buena obra, es que debemos ser obedientes, es que debemos sujetarnos a las autoridades para engrandecer, hermosear el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo, para que otras personas puedan venir a los pies de Cristo. Ese es el reto que tenemos nosotros como cristianos, de engrandecer el nombre de Cristo, de recordar por qué debemos comportarnos de acuerdo a la palabra, que engrandezcamos el nombre de Cristo. Ese es nuestro reto, porque somos salvos, porque Cristo nos salvó, porque no debemos de tirar por tierra la cruz de Cristo, porque no debemos avergonzar el Evangelio de Cristo, para que de nosotros no se digan, y ese es cristiano, sino que se diga todo lo contrario. Ese es un verdadero cristiano, porque él actúa diferente. Por eso, también invitamos a los amigos que han escuchado estas palabras, que si usted quiere ser heredero de esa promesa de salvación, si usted quiere un día estar en el reino de los cielos y gozar de ver a Cristo, de ver sus manos, de vivir eternamente en esa paz y en ese amor que solo brinda el Señor, y actuar diferente para que engrandecer el nombre de Cristo, esta es la oportunidad. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día para que le aceptes como tu único y suficiente Salvador. Dios te bendiga.